Hoy vamos a hablar acerca del segundo viaje misionero. Alexis la semana pasada nos compartió la primera parte de este tema. Hoy vamos a estudiar la segunda parte. Yo creo necesario, antes de que podamos introducirnos, estamos prácticamente ya un poco más de la mitad del libro de Hechos. Si usted lleva la lectura, pues hay cosas que son muy interesantes que uno comienza a ver a lo largo del desarrollo de Hechos. Yo no sé si usted tiene muy presente cómo hemos llegado hasta el punto que estamos hoy. Hoy vamos por el capítulo 17, vamos también por el capítulo 18, vamos a ver lo que se narra en la palabra del Señor. Pero yo creo que es importante que recordemos en este punto del estudio de Hechos. ¿Y qué quiero que recordemos? Yo creo que todos estos acontecimientos que estamos viendo acá, nosotros lo vemos reflejado porque son palabras que Cristo mismo le dijo a sus discípulos. Usted se recuerda el pasaje de la Gran Comisión. Verán, ¿alguien se recuerda qué dice Mateo 28, 19? ¿Alguien que se recuerda? Hace varios años tuvimos un evento acá a nivel de iglesia. ¿Alguien se recuerda qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id. Solo necesitaban esa primera parte, vaya, después se van. Bien, entonces podemos ver en las pantallas lo que dice Mateo 28, 19. El Señor Jesús hizo este llamado que nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo peculiar de este versículo es que cuando leemos dice a todas las naciones, pero en ese punto específico, cuando Jesús habló eso, no fueron a todas las naciones. El evangelio estaba compartido únicamente para las personas que eran judías, ¿sí? Y más tarde eso lo vemos en el evangelio de Mateo. Pero también en Lucas 24, 47, 49, también tenemos algo similar. Lo que dice la palabra del Señor aquí es: y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Si se da cuenta, antes de que se narre todo lo que está en Hechos, el Señor Jesús ya había establecido, ya había profetizado lo que iba a pasar. Yo quiero que preste atención a esto porque es muy importante. Hoy que vamos a concluir el segundo capítulo, tenemos que ver el principio y el fin, verá todo lo que está contenido para que podamos encontrarle la mayor riqueza que podamos. Bien, entonces hay profecía, hay palabra que el Señor ya ha dado, verán, pero ahora la pregunta es ¿cuándo se iba a dar esto? ¿Cuándo es que íbamos a aplicar a todas las naciones? ¿Cuándo es que el arrepentimiento iba a llegar a todos los pueblos? Ahí decía, y comenzará en Jerusalén. Bien, y cuando nosotros vamos a Hechos, el capítulo 1, se recuerda que Hechos comienza con los acontecimientos después de que nuestro Señor Jesús murió, resucitó. En Hechos 1:8 hay un versículo muy importante que usted tiene que tener en mente porque es un versículo de anclaje. ¿A qué me refiero con esto? Aquí usted va a ver reflejado muchas cosas y vamos a leerlo, está en pantalla. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Y qué ciudades mencionan ahí? Vamos a leerlas juntas, tanto en Jerusalén como en Judea y hasta los confines de la tierra. Yo no sé si usted, yo desde pequeño tuve una Biblia y mi primera Biblia que tuve yo tenía mapas atrás. Yo no sé si usted realmente ha ido a buscar a los mapas y realmente, porque a veces cuesta ubicarse, ¿verdad? Porque incluso cuando los hechos se narran, en ese entonces ya no, la distribución ya no está así. Entonces a veces cuesta un poquito, pero vamos a aprender. Mire, hoy le traigo, casi que toda la prédica la voy a hacer a través del mapa para que usted vaya viendo el recorrido de este segundo viaje misionero. Pero yo quiero mencionar este primer versículo de anclaje. ¿Por qué? Porque hay ciudades que se mencionan ahí. Comienza por Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya logré identificar dónde está Jerusalén, dónde está Judea y dónde está Samaria. Entonces, ¿y por qué creo yo importante que nosotros comencemos a prestar atención también a estos aspectos? Es porque cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia, es importante que preste atención a todos los detalles. En la Biblia miramos no solo riqueza poética, sino, miren, yo quiero hacer énfasis hoy en que incluso la geografía a usted le habla. Miren, cuando nosotros leemos los evangelios, uno dice, bueno, el centro de la iglesia estaba en Jerusalén, pero ¿por qué en los evangelios la mayoría de hecho se narran en Galilea, que está más para arriba? Galilea está, digamos, si éramos el mapa, está como más arriba de Samaria. ¿Por qué Jesús hace muchas cosas ahí? Y es porque hay un propósito estratégico. Digamos, las ciudades que eran vecinas de Galilea, había mucho comercio. Entonces Jesús fue al norte porque fue muy estratégico y quería que la palabra llegara a todos.
Entonces, cuando hablamos nosotros también de regiones, no es solo porque se les plació ir a ese lugar, sino que también, incluso la geografía nos habla. Y yo creo que lo importante es que comencemos esta noche recordando esta parte, ¿verdad? Que el Señor dice acá que tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, yo no sé si usted había prestado atención cuando estamos estudiando el libro de los Hechos, pero ¿dónde comienza dónde comienza la narración? Después, los capítulos del 1 al 13, narran todo lo que el apóstol Pedro estaba haciendo, ¿verdad? En su mayoría. Hay otros personajes que salen, pero en su mayoría era el apóstol Pedro lo que estaba narrándose en la historia. El asunto que todo este primer capítulo se narra lo que está pasando en Jerusalén, en Judea y Samaria. Pero es a partir de este capítulo, más adelante, cuando ya el centro no es el apóstol Pedro, sino cuando Pablo comienza a tomar parte en la historia, donde comienza a suceder la última parte de este versículo, donde dice hasta los confines de la tierra. Bueno, vamos a pasar adelante. Entonces, quería hacer mención de este versículo porque es muy importante. Yo creo que para que entendamos todo, también quiero hacer una retroalimentación de la primera parte que vimos la semana pasada del segundo viaje misionero. ¿Verdad? Si estamos hablando de un segundo viaje misionero, es porque hubo un primer viaje misionero. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que se ubique, vamos a ver si logra ubicar, hasta abajo en la parte derecha superior, ahí dice Jerusalén. Entonces, usted se dio cuenta que la primera slide que nosotros vimos, estamos posicionados ahí. Es lo que se narra en los primeros capítulos de Hechos, pero después, cuando Pablo y Bernabé son comisionados, comienza la aventura. Verá, se hace un primer viaje misionero y por ahí puede ver usted en esas líneas verdes lo que se hizo en este primer viaje misionero. Verá, si se da cuenta, vemos el mapa y es solo podemos decir, ¿verdad? Entre comillas, es una pequeña parte nada más, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario que prestemos atención a esto. Después de que se completa el primer viaje misionero, hay un problema, hay una disputa entre todas las personas, porque el evangelio se estaba llevando también a los gentiles, a las personas que no eran judías, pero esto genera un problema porque todos los judíos tenían que ser circuncidados y esto les genera un gran problema a las personas que estaban acá. Después de que sucede el primer viaje misionero, regresan, ¿verdad? Ahora el centro, digamos, el centro de la iglesia ya no está en Jerusalén, sino se movió a Antioquía. Entonces regresan, ¿verdad? A discutir este problema. Y después, pues bueno, dicen, bueno, vamos a llevar cartas, vamos a decir, y pues nosotros sabemos qué es lo que pasó en ese suceso, en donde pues mencionaron, bueno, ya no es necesario que se circunciden, solo guárdense de esto y esto. Entonces, a partir de aquí, después de este hecho, comienza el segundo viaje misionero. Se da cuenta que pues el destino cambió. Pero esto es importante que le prestemos atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la acción, ¿verdad? Cuando dice Pablo, bueno, vamos a ir nuevamente a visitar, no es que iban a ir a visitar a todo eso que nosotros miramos allá, sino ellos dijeron, vamos a ir a visitar a las iglesias que establecimos para ver cómo están y vamos a darles el discipulado, el seguimiento y demás. Pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué ya no fueron a esas mismas iglesias? ¿Qué habrá pasado y por qué se desviaron tanto? Si se da cuenta, se desviaron mucho del destino y el propósito final. Entonces, para hacer la retroalimentación, ahí puede ver que hay tres personajes. Está Pablo, está Silas y está Lucas. Lucas es el autor del evangelio. Entonces, ellos inician el viaje. Después de que ellos inician el viaje, van a una segunda ciudad, ¿verdad? Y voy a mencionar solo las ciudades principales. Luego van a la ciudad de Listra. En Listra aparece un personaje que nosotros ya conocemos y que lo mencionamos el miércoles pasado. Este personaje es Timoteo. Entonces aparece Timoteo en la historia, ¿verdad? Usted sabe que Timoteo era tenía un muy buen testimonio, era un amante de la palabra del Señor y demás. Entonces Timoteo viene y se une a esta misión, se une a la misión que tenía Pablo y Silas. Entonces, después de que se une Timoteo con ellos, pues ellos comienzan y parten, ¿verdad? Van hacia adelante, vamos a ir a seguir visitando a las iglesias y demás. Pero en eso llegan a un punto muy importante, ¿verdad? Hay algo que pasa en este punto. Yo le mencionaba que el primer viaje misionero, ellos iban a ir a visitar a todas las iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? En este punto Dios interrumpe los planes de Pablo y le da una visión, ¿verdad? Y esta visión, pues le dice, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice en... bueno, se los voy a leer solo para que sigamos avanzando. En Hechos 16:9 dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Entonces, cuando estaban acá, ¿verdad? Dios interrumpe los planes y les dice, bueno, porque ya no te vamos a dejar ir acá, sino que vamos a ir a otro lugar. Entonces, bueno, lo que pasa acá es que ellos llegan a esta ciudad que se llama Troas, ¿verdad? Y después, estando en Troas, Dios los hace ir hacia la ciudad de Filipos, ¿verdad? Que fue lo que vimos el miércoles pasado. En Filipos, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Algo importante es que Pablo, a ciudad que iba, lo primero que buscaba era la sinagoga, donde se leía la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo venía y comenzó a hablarle a los judíos. Entonces, era también un poco, ahí es donde nosotros podemos analizar por qué Pablo, si iba a hablar a los gentiles, lo primero que hacía era ir a las sinagogas y hablar a los judíos. Pues bueno, yo creo que parte de que Dios interrumpiera este plan de Pablo es porque tenía un propósito, ¿verdad? Quizá Pablo está en su zona de confort y demás. Entonces, cuando está en Filipos, ¿qué cosas pasan? Bueno, ahí cuando están en Filipos, ahí la característica o la peculiaridad es que aquí no hay sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pablo viene y pregunta, bueno, ¿y dónde se reúnen a orar? Entonces dicen, bueno, yo creo que es a la orilla del mar, ¿verdad? Que está allá. Entonces vienen ellos y van a ese lugar, encuentran a una comerciante que se llama Lidia, que vende pues telas púrpuras y demás. Ella se convierte al Señor. Pero después de esto también pasan los sucesos donde a Pablo y Silas los meten en la cárcel porque había una mujer adivina, ¿verdad? Había una mujer adivina que pues está haciendo escándalos. Pablo sacó el demonio que ella tenían adentro, ¿verdad? La mujer adivina era esclava de ciertas personas, entonces cuando ya no podía hacer la adivinación, pues ellos se quedaron sin ingresos. Entonces fueron y dijeron, miren, estas personas, Pablo y Silas, están causando disturbios, entonces pues arréstenlos y los vamos a meter a la prisión. ¿Verdad? Usted sabe lo que pasó en Hechos 16. Pablo y Silas adoraron al Señor, hubo un terremoto, hubo un estruendo, las cadenas se abrieron, se rompieron. Pero a mí algo que me llama la atención acá de este punto es que a pesar de que Dios abrió las puertas, y eso lo quería mencionar porque yo creo que es algo que podemos destacar de este suceso, y es que cuando las puertas fueron abiertas, ¿verdad? Si usted va a los primeros capítulos, hay muchas cosas que se repiten entre lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Pablo. Entonces Pedro también fue liberado de una cárcel, no sé si usted se recuerda de eso, pues puede leer los primeros capítulos de Hechos. Pero después de que Pedro fue liberado de la cárcel, él sí fue direccionado por el Señor para poder salir de la cárcel. Pero en este punto, Pablo no salió de la cárcel. Las cadenas se rompieron, pero Pablo no salió de la cárcel. Fue tan así de que después de que hubo el terremoto, el que era jefe de la cárcel vino, vio que las cárceles estaban abiertas, entonces él se quería quitar la vida, pero en eso Pablo vino y dijo, no, aquí estamos todos. No sé si a usted le parece un hecho peculiar el hecho de que Pablo no hubiera salido. Y es que Dios tenía un propósito bien grande con él. Yo creo que después de que Pablo fue dirigido, ¿verdad? De que ese sueño interrumpió el propósito que Pablo llevaba inicialmente, yo creo que Pablo comenzó a discernir de que no, es que no puede ser por mis propios planes, pueden ser por los planes del Señor. Y yo me imagino que Pablo tampoco se fue porque si Dios no le había dado la dirección, él tampoco tenía que salir. Entonces, después de ese suceso, pues la familia del carcelero se convirtió. Él y toda su familia fueron bautizados, incluso les limpiaron y sanaron las heridas, ¿verdad? Y después, pues termina lo que pasó acá en esta narración. Después de que están en Filipos, pues todo este equipo se va a Tesalónica, ¿verdad? Es la siguiente ciudad que vemos nosotros en el mapa. Entonces, ellos van ahí a Tesalónica, ¿verdad? Entonces aquí en Tesalónica pues también ocurren algunos sucesos. Estos personajes vienen y ahí sí había sinagoga, entonces regresaron, fueron a la sinagoga. Y lo curioso acá es que pues los judíos eran muy celosos de lo que estaba pasando, entonces dijeron, no, estos son blasfemos, y querían pues encarcelarlos. El asunto es que pues la situación se tornó muy tensa y estas personas entonces pasaron desde Tesalónica y fueron más para abajo, donde está Berea, que es el segundo punto que está acá. Entonces acá en Berea, pues quizá los judíos de ahí eran más amables, ¿verdad? Eran muy ortodoxos, leían mucho la Biblia, ¿verdad? Todo lo que Pablo decía, pues ellos lo estaban consumiendo y decían, bueno, cuéntanos más y más. Pero junto con eso ellos venían y agarran las escrituras y comparaban, bueno, quiero ver si de verdad es lo que está mencionando Pablo, ¿verdad? Algo curioso que pasó acá es que a pesar de que ellos habían ido de donde está Tesalónica a Berea,
Los judíos de Tesalónica se enteraron de que ellos estaban en Berea y bajaron a Berea. Bajaron a Berea y comenzaron también y querían encarcelarlos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó acá en Berea. ¿Qué pasó después de Berea? Después de Berea, el segundo destino fue, lo vamos a ver ahí en pantallas, y es aquí donde es la segunda continuación de este segundo viaje. Los discípulos llegan a Atenas, pero algo importante es que yo quiero que miren, no fueron todos los que estaban, hay una división ahí, porque algunos se quedaron en Berea, y después dice la narración que a Pablo lo mandaron, ¿verdad? Esto lo podemos ver aquí en Hechos 17, 16, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo fue el único que descendió a Atenas, ¿verdad? Los demás se quedaron arriba. Entonces, y esto fue porque querían, pues, que no pasara nada, ¿verdad? Que todo lo que estaban haciendo los judíos no llegara a más. Entonces, ahí lo mandaron por el mar y llegó antes. Y después de esos sucesos es lo que dice acá en Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Lo primero es que podemos ver a quiénes estaba esperando Pablo, ¿verdad? A los que se quedaron arriba. Entonces Pablo, vamos a ponerlo otra vez en pantalla, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional, pero también quiero que mire cómo lo expresa la Reina Valera. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. El espíritu del Señor, el espíritu de Pablo, pues tenía algo, ¿verdad? Al ver toda la ciudad, porque miren, cuando hablamos de Atenas, ahí era como que el centro donde está toda la mitología griega. Estábamos hablando de que ellos tenían incluso un centro que vamos a ver más adelante, donde pues daban sacrificios a Zeus y demás cosas. Era el centro del paganismo, era el centro de la idolatría. Entonces, estando acá en Atenas, viene y les hacen un cuestionamiento a Pablo. ¿Y qué es lo que dice acá? Hechos 17, 18 al 23. Vamos a leer. Voy a llevar la lectura ahí conmigo. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversaciones con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión al Areópago. Después sigue el versículo, dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron, ¿por qué nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Versículo 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y aquí viene la palabra y el discurso que da Pablo. Yo creo que antes de leer lo que dice ahí, recordemos cuál era la situación de Pablo. Cuando dice que él llegó a Atenas, su espíritu se enardeció. Si usted conoce y ha seguido la serie de Hechos, podrá darse cuenta que Pablo, el carácter de Pablo tal vez no es el hombre más manso de todos. Pero algo que sí podemos destacar es que cuando nosotros somos intencionales en poder compartir el mensaje del Señor, debemos ser estratégicos, no solo con el uso correcto de las palabras, sino también pedirle siempre dirección al Señor. Porque a mí me parece interesante cómo Pablo comienza su discurso. Vamos a leer lo que dice en el versículo 22. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción que decía a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces Pablo comenzó con una introducción y dijo, bueno, vamos a tirarles el evangelio con sus propias armas, con lo mismo que ellos tienen aquí en la ciudad. Dice que tenían bastantes lugares, ¿verdad? Pero tenían un lugar donde estaba esta inscripción, ¿verdad? Un altar donde estaba esta inscripción y el altar decía un Dios desconocido.
Entonces viene Pablo y dice, bueno, este es el Dios al que yo predico. Y él comienza a dar el mensaje de la resurrección, a dar el mensaje de la salvación, a dar el mensaje de que debemos arrepentirnos porque Cristo, ¿verdad? En Cristo, porque ya lo pagó todo por nosotros. Desafortunadamente, este mensaje muchas veces por la dureza del corazón puede ser que no llegue a todas las personas. Y es lo que pasó, ¿verdad? Después de que Pablo dio el mensaje, vemos lo que dice en Hechos 17:32. Dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre ese tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. ¿Qué tal si nos ponemos por un momento en los zapatos de Pablo? Yo no sé, pero cuando usted se recuerda de la predicación, en los primeros capítulos de Hechos, se narra que, bueno, fueron 3,000 convertidos, que fueron 5,000 convertidos. En la narración que vamos hablando acá, ¿cuántos convertidos cree usted que van? En este segundo viaje misionero. Lucas no especifica, el autor no especifica cuántos, pero podemos deducir que no fueron tantos como quizá lo que nosotros vemos en la primera parte. En el final del versículo de 17:33 dice, pues entre ellos está Dionisio, una mujer llamada Dámaris y otros más. Eran quizá unos pocos. Y yo me pongo a pensar, posicionemos en lo que está pasando en este momento. Pablo tenía su misión, iba a ir a visitar a las iglesias de su primer viaje misionero, a consolidarlas, a fortalecerlas. Dios interrumpió este llamado y lo mandó por otro lado. Y él está sufriendo persecución. Quizá no se están convirtiendo todas las personas o los miles de personas que se están convirtiendo como lo vimos al principio. Yo no sé cómo se habrá sentido el corazón de Pablo en esta situación. El asunto es que salieron de Atenas, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente el mapa. Salieron de Atenas y ahora se van a la ciudad de Corinto. En esta ciudad, algo importante acá es que lo que estaba pasando en Atenas hasta este momento, Pablo lo estaba viendo solo. Porque se recuerdan que los demás se habían quedado en la ciudad de arriba. Entonces es hasta que Pablo se mueve aquí a Corinto, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Hechos 18:5. Es hasta que Pablo llega a Corinto. Y miren lo que dice acá. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero imagínense un Pablo que quizá estaba solo. Que quizá no estaba escuchando la voz del Señor. De que a pesar de que estaba compartiendo el evangelio con fervor y siendo estratégico, quizá no estaba viendo los resultados que él estaba esperando. Entonces él se mueve a Corinto y hasta ahí llega Silas y Timoteo, ¿verdad? Y se le unen, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo se tardaron, pero lo importante es que se juntaron nuevamente. Y dice este versículo, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación y testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Se recuerda que yo le dije que Pablo, el primer lugar a donde iba era las sinagogas. Y no fue hasta aquí donde comenzó su misión. Bueno, ahora yo sé que mi propósito va a ser con los gentiles, ¿verdad? Es la última parte que vemos de este versículo. Yo le mencionaba que yo no sé hasta este punto cómo se sentía Pablo. Yo no sé cómo se hubiera sentido usted. Yo no sé si usted es líder de célula, si es apoyo de célula. Muchas veces vemos que la célula comienza quizá con un fervor bien grande, pero después hay momentos en donde bajan o de repente usted comienza y recibe algún don del Espíritu Santo y comienza ese fuego en su interior, pero hay temporadas en las que baja. Usted de repente recibe esas bendiciones del Señor, pero hay un momento en que pareciera que Dios ya se olvidó de uno. Pues esto también es lo que le pasó a Pablo. Entonces Pablo vino acá y quizá tenía un corazón ya desanimado, ¿verdad? Ya se había recorrido, ¿verdad? Ya iba a la mitad del camino, si se da cuenta. Estaba en Corinto y quizá tenía un corazón
¿verdad? Angustiado. Antes de comenzar este segundo viaje, él tuvo una discusión con un personaje que se llamaba Bernabé, ¿verdad? A mí me gusta mucho este detalle porque yo creo que cuando usted lee, ¿verdad? El autor fue muy intencional en dejar este detalle, ¿verdad? Que Pablo tuvo una discusión antes de salir. Yo no sé si usted ha venido a la iglesia y le ha pasado algo antes de venir a la iglesia. Se ha peleado con alguien, no sé, le chocaron el carro, le dieron una mala noticia. Pero a mí me gusta cuando el autor hace este detalle, este énfasis, porque realmente podemos ver la humanidad y podemos ver que Pablo no está lejano a las situaciones que muchos de nosotros podemos vivir. Entonces Pablo pues quizá tenía una situación en su corazón. Y entonces Dios viene e interviene. Y en Hechos 18:9 dice lo siguiente. Él ya estaba en Corinto. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Aquí es evidente que la oposición iba aumentando. No sabemos la condición específica del apóstol, pero si por algo Dios intervino, es porque tenía algo especial para Pablo. Y las palabras del Señor le infundieron aliento. Yo no sé cuántos necesitan que el Señor infunda aliento esta noche en sus vidas. Pero lo que sí sé es que los planes del Señor, cuando somos receptivos a la dirección del Señor, muchas veces podemos armar nuestros propios planes, pero el Señor va a determinar nuestros pasos, ¿verdad? Eso está en Proverbios. Entonces, cuando seguimos la palabra del Señor, Dios se encarga de infundir aliento. Es una promesa de que Él los va a librar de todo mal. Entonces, mira lo que pasa más adelante. Están en Corintios. Lo que dice, vamos a ver lo que dice Hechos 18:18. Y la palabra dice así: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria. Siria, podemos regresar al mapa solo para que se ubiquen a dónde iba Pablo, ¿verdad? Después de Corinto. Si se dan cuenta, vamos a ver si se logra leer ahí. Pero vemos, Siria estaba, ¿verdad? Hasta la derecha usted puede ver que ahí dice Siria, ¿verdad? Pablo iba a regresar. Y aquí pues no dice que iba a hacer sus escalas, no tenemos esos detalles, pero pues dijo Pablo, se va a regresar, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo el versículo. Acompañado de Priscila y Aquila, ¿verdad? Que eran dos personas que se encontró también ahí en Corinto. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Y me quiero detener acá. ¿Por qué se habrá rapado la cabeza Pablo? Miren, ahí en número 6 usted puede encontrar, hay una práctica que se realizaba, ¿verdad? Que esto se llamaba el voto del Nazareo. Está en número 6. Regularmente este voto consistía en que las personas se dejaba crecer un tiempo el pelo y después se rapaba, se lo cortaba y lo iba a ofrecer en sacrificio al Señor. Principalmente esto era un acto de consagración hacia el Señor. Pero hay un comentarista que hace una sugerencia importante, que se llama William Barclay. Y él dice: sin duda Pablo estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corinto, y tomó este voto para mostrar su gratitud. Yo creo que aunque las cosas no siempre vayan como nosotros lo queremos, siempre hay espacio para ser agradecidos. Siempre hay espacio para que podamos encontrar la voz del Señor como lo encontró Pablo en los versículos anteriores. Y yo sé que Pablo, pues había mucha gratitud de su corazón en él, y él preparó, ¿verdad? Porque esta parte de hacer el acto, él dice que se rapó acá, no habían cruzado todavía el mar, se rapó, pero este acto lo tenía que ir a hacer cuando llegaran a Jerusalén, a Siria. Bien, después de esto, él pasa de Corintios y se va a Éfeso. Éfeso es la ciudad que podemos ver allí en el mapa. ¿Y qué pasó en Éfeso? ¿Verdad? La Biblia no narra mucho, ¿verdad?, de lo que pasó ahí. Y eso está en Hechos 18, 20, 21. Cuando Pablo llegó a Éfeso, pues también se encargó de la predicación. Y dicen, estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, ¿verdad? Los que estaban ahí con él en la sinagoga. Pero dice, Pablo él no accedió. Pero al despedirse les prometió: ya volveré
si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Y zarpó de Éfeso. Entonces, algo interesante acá es que Pablo en su primer viaje quería ir a Éfeso, pero el Señor no lo dejó, no lo detuvo. Y ahora cuando estaba en Éfeso, no se quedó más tiempo a pesar de que las personas se lo pidieron. Y me llama la atención lo que dice ahí, ya volveré si Dios quiere. Yo creo que mucho de lo que pasa en nuestra vida, Dios está tratando con nosotros para que podamos responder ante las situaciones de esa manera. Bueno, es que voy a hacerlo, pero si Dios quiere, y no manera de excusa, sino manera de saber que los planes de Dios siempre están por encima de mis planes. Bien, después de que Pablo se va de Éfeso, ¿verdad? Pasó ese poco tiempo ahí, y pues ya llega a Jerusalén, da el reporte, y después la Biblia narra que sube, ¿verdad? Hacia Antioquía, y después comienzan los sucesos del tercer viaje. ¿Qué podemos nosotros meditar de este segundo viaje? Lo primero es que debemos saber que la palabra del Señor se cumple. ¿Se recuerda dónde está el versículo de anclaje que yo le dije? En Hechos 1:8. Está acá. Entonces, lo que les decía, miren, Hechos del 1 al 7 narra lo que estaba pasando en Jerusalén. Los capítulos del 8 al 12 narran lo que estaba pasando en Judea, en Samaria. Y los capítulos del 13 al 28, ¿verdad? Que son los que faltan por ver en esta serie. Se cumple la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Vamos a regresar nuevamente al mapa, al anterior. Yo quiero que se dé cuenta. El primer viaje parecía que hubiese sido un colochito, ahí ve, en la misma región. Pero yo creo que cuando somos persistentes en la palabra del Señor, el Señor va a expandir nuestros horizontes. Te va a llevar a lugares donde nunca habías imaginado, te va a usar de maneras que nunca habías imaginado. Pero lo importante es que la palabra del Señor se cumple, y esto es lo que está viviendo Pablo en relación a lo que Jesús profetizó al inicio. Yo le mencionaba que que lo que decía en Proverbios 16:3, este proverbio dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo creo que es necesario que nosotros podamos decirle, Señor, es necesario que tomes la autoridad, que tomes el control de mi vida, así como lo dijo Pablo. Bueno, hay muchas oportunidades que se te van a dar. Yo creo que algo importante que podemos destacar acá es que así como Pablo cuando estaba en la cárcel, él la oportunidad de poder ser libre y escapar la tuvo. Yo creo que muchas veces cuando la bendición del Señor viene a tu vida, vas a ver, ¿verdad? Aquí, enfrente, vas a ver abundancia, vas a ver oportunidades, vas a ver crecimiento. Pero antes de tomar esas oportunidades, antes de dar pasos por tu cuenta, es necesario que vengamos y digamos, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que estoy poniendo todos mis planes delante de ti? ¿Será que estoy siendo obediente hacia tu voz? Y lo más importante es que el Señor dijo, bueno, va a llegar hasta Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y no sabemos todo lo que hay por detrás para que esto pase. No sabemos todo lo que hay por detrás para que el plan del Señor se cumpla. Pero el Señor solo quiere corazones que estén dispuestos. ¿Y por qué le digo esto? Mire lo que dice Isaías 65:1. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Yo creo que hay personas acá que tal vez no buscaron de Dios, no tenían la intención de buscar de Dios, pero el Señor llegó a sus vidas. ¿Y qué es lo que dice después? Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Y ese es el mensaje que Dios te da. Tal vez no me estás buscando. Tal vez yo me levanto al día y lo primero que pienso es quizá, bueno, todos los problemas que estoy teniendo. Me levanto y pienso, bueno, todo el trabajo que tengo. Me levanto y pienso, bueno, ¿dónde estoy por la necesidad que estoy pasando, la enfermedad que estoy pasando? Pero algo importante acá es que el Señor día tras día tiene un aquí estoy para tu vida. Y esto mismo lo menciona Lucas en Lucas 16:10. Y la palabra dice así, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces
podemos estar perdidos en muchos pensamientos, en muchas situaciones, pero el Señor viene a nuestras vidas y dice, y trae un aquí estoy. Se recuerda que yo le mencionaba que cuando Pablo, ¿verdad? En toda esta imagen que nosotros vimos, él era agradecido, ¿verdad? Yo quiero, no sé si alguien, pues uno cuando está agradecido con una persona se lo demuestra con abrazos, con palabras, pero ¿qué pasa cuando uno está agradecido con Dios? ¿Cuál es la respuesta que uno tiene cuando está agradecido con Dios? Quizá muchos, pues nace una adoración genuina de su alma, ¿verdad? Y regularmente nosotros estamos agradecidos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero ¿qué pasa en aquellas situaciones donde quizá los planes, quizá las situaciones no tienen la respuesta que nosotros esperamos? ¿Será que son momentos para agradecer también al Señor? ¿Qué piensa usted? Yo creo que esta gratitud de Pablo estaba en esa situación, ¿verdad? Dios le dijo, estoy contigo, a pesar de que él no había visto quizá los frutos que esperaba, o pues estaba de persecución y demás. Pero yo creo que nosotros en medio de cualquier situación podemos ser agradecidos. Fíjese que le voy a contar algo rapidito. Yo este año voy para 2 años de servirle al Señor. Y hay una gratitud enorme en mi corazón. Fue una gratitud tan enorme que cuando cumplí 10 años, algunas personas lo recordarán, yo hice un servicio de gratitud. Y yo invité y con los equipos que están en alabanza, en las áreas técnicas, yo los invité y miren, vamos a comer, y miren, yo literalmente estaba tan agradecido porque yo había cumplido 10 años de estar sirviendo, que yo le dije, bueno, voy a poner la comida, yo les voy a servir la comida, yo puse los tableros y hice todo porque yo estaba tan agradecido con el Señor porque Él ha sido fiel. Yo sé que en su vida también ha sido fiel. Y quiero mencionar algo porque yo creo que todos tenemos un punto en nuestras vidas donde quizá en tu punto de quiebre, yo no sé, las personas que llevan muchos más años que yo sirviendo y están persistentes es porque algo pasó en sus vidas que el Señor hizo. Es porque algo pasó en sus vidas que el Señor se mostró, ¿verdad? Y que sin importar las situaciones que pasen, usted puede encontrar al Señor. Pero quiero contarle, quiero leerle algunas palabras. Es algo que leí yo en esta cena de gratitud que le mencioné. El autor, bueno, aquí hay una autora, ¿verdad? Una autora que yo le voy a mencionar más adelante quién es. Pero miren, le voy a contar un poquito de esta autora. Esta autora, pues, se casó, tuvo 2 hijos. Lamentablemente, pues una enfermedad, ¿verdad? Vino cáncer a su vida. Pero en ese proceso ella se enamoró tanto del Señor, se enamoró tanto del Señor, que quería servirle. Se metió a cursos para estar en alabanza, se metió a danza, estaba sirviendo con niños, pero a pesar de que era una fiel servidora, pasó algo en su vida. Llegó la enfermedad. El asunto es que ella en ese proceso, ya estando en cama, pues escribió algo. Y les voy a leer lo que esta persona escribió. Dice, Señor Jesús, siento tantos deseos de hablar contigo. Tengo tantas cosas que decirte, que ni todo el tiempo que ha pasado en mi vida alcanzaría. Por eso quiero resumir en decirte gracias, gracias, por tanto gozo que has puesto en mi corazón, pero también gracias por las veces que has permitido que me quebrante. Gracias por todas las veces que me has permitido reír y gracias por cuanto me has permitido llorar. Porque ¿quién sería yo si solo hubiera conocido la felicidad? ¿Y quién soy yo por haber pasado por momentos de tribulación? ¿A quién podría yo ayudar si no hubiera sufrido? ¿Y a quién ahora puedo darle aliento si he conocido el dolor? Señor, tú todo lo haces perfecto. Conoces a cada ser y a cada corazón. Tú conoces lo más profundo del alma y tú penetras hasta el más recóndito de nuestros pensamientos. A veces me preguntaba por qué un Dios bueno permite el sufrimiento y no lo comprendía. Hasta cuando se llega al final del camino, comprendí que la felicidad es hermosa. Y todo lo tienes, y si todo lo tienes no luchas por nada, pero con el dolor y el sufrimiento tú nos fortaleces más. Nos haces más fuertes, nos aumentas la verdadera fe
podemos aconsejar y compartir a aquellos que necesitan una palabra de amor, una palabra de aliento, y se puede compartir por cuanto ya has pasado por ello. Gracias, Padre, por haberme hecho quien soy, porque el dolor nos ciega, pero cuando llegamos a la luz, entendemos tus propósitos y alcanzamos la victoria. Y si no conociéramos el dolor, yo no sería quien soy y no pudiera decirle al débil lo fuerte que soy en Cristo. Bueno, ahora quiero revelarle quién es esta autora. Fue mi mamá. Yo no sé si usted sabía, pero ella falleció cuando yo tenía 3 años. Y a mí me gusta porque lo relacioné mucho con lo que podemos aprender acá del segundo mensaje de la segunda misión de Pablo. Se recuerda que el momento de gratitud de Pablo fue al último, fue ya casi de último. Y yo creo que ese acto de Pablo denota que muchas veces, no importa los resultados los resultados de estar siguiendo la voluntad del Señor, porque muchas veces va a costar, muchas veces va a ser muy difícil. Pero yo sé que en medio de todo esto, la luz del Señor llega a nuestras vidas. Y viene Dios con su amor eterno y hermoso y nos dice: aquí estoy. Yo creo que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. De que no importa lo difícil que se torne, no importa, Dios está contigo y quiere usarte, y quiere levantarte, y quiere animarte. Yo creo que es un momento para que podamos recordar y regresar a los pies del Señor. Y yo creo que en esta ocasión Pablo se iba refugiando de ciudad en ciudad, huyendo de ciudad en ciudad. Quizá no es nuestro caso, pero yo creo que podemos refugiarnos en muchas otras cosas, en cualquier otra cosa, menos en la mano poderosa del Señor.